tal? Buenos días. Vamos a comenzar el análisis de un BCM que muchas de las veces se nos complica hacer programaciones de llaves, de remotos, de tableros, por la simple necesidad de que hay conectores con falsos, hay líneas abiertas, hay fusibles tronados, como lo estamos viendo en el video, por mencionar un poco. Cabe señalar que si tomamos de ejemplo un cortacircuito, como es en su caso, por temperatura y luego se activa, por mencionar nada más uno de los problemas que se nos puede presentar como situación, puedo utilizar un voltímetro o un multímetro, como lo quieran llamar, para hacer las mediciones tan simple y básica. Por ejemplo, la comprobación de su resistencia digital versus resistencia en tiempo real. Si yo lo mido digital, su resistencia, muchas de las veces me va a dar 0.8, 0.9, 0.7 y puedo detectar su rango mínimo a 0.4. Por mencionarlo nada más en este pequeño tutorial. Pero si tomo de base el tiempo real que tengo que tener para verificar realmente si está o no trabajando correctamente este componente electrónico, yo tengo que poner mi medición en 0, ajustarla. Posteriormente, lo que es la aguja del display se va a ir a 0 y de ahí va a comenzar a medirme en tiempo real realmente la resistencia específica. Como lo están viendo ahí, vamos a hacer la comprobación y vemos que está por encima de 0.5 ohms. Entonces es un componente que está trabajando muy bien, por mencionar tan solo un ejemplo. Pero si tenemos líneas abiertas o tenemos sulfatos en los conectores, es otro factor el cual nos puede hacer la indicación de que no se va a hacer las programaciones o adaptaciones de cualquiera de los componentes. Ahí, como vimos en el video, un analizador de carga, sí, por 10 segundos, una prueba. Vimos el aparato que nosotros utilizamos en el taller y recordemos que muchas de las veces los módulos no pueden estar arriba de 1 ampere o 1.1. En este caso está en su rango, me marca 200 miliamperes. Entonces veo que no tengo problemas para que exista un buen flujo de carga. Pero si ya realizamos más detalladamente lo que es el análisis verídico, muchas de las veces podemos tener un corto o podemos tener una línea abierta. Tendríamos que situar el pin del detector de corto en la línea que nos está tronando el fusible, tal y como lo vemos también ahí en la imagen, y tendríamos que utilizar el ubicador de esa línea abierta o ese corto tanto a tierra como a voltaje. Este es un aparato sumamente muy importante si lo sabemos utilizar correctamente. Esa es una de las mayores ventajas que se puede tener en la electrónica, en la electricidad automatizada, en sistemas electromecánicos. Es muy buen dispositivo para poder emplearlo. Vemos ahí un poco de criterio de cómo son las funciones, cómo es que se activa, cómo es que tiene que bajar
un poco el sonido, lo audible, en fin. Vamos a estar viendo en este pequeño tema, en esa introducción a fusileras inteligentes. Otra de las cosas por lo cual no nos puede hacer las adaptaciones o programaciones es porque tenemos un nivel de voltaje muy bajo. Hay que mantener un sobrealimentador como lo acabamos de ver. Eso nos va a proporcionar el voltaje adecuado y no estaríamos dudando nosotros de ese voltaje. También como la comprobación de los circuitos en tiempo real con esa estrategia que vimos con este componente para poder aplicar voltajes, poder aplicar tierras conforme se necesite y nos vaya dando el diagnóstico en el esquema. Anteriormente nos íbamos directo a los problemas, pero no, siempre tenemos que empezar por un punto principal. En este caso es lo que es el acumulador de voltaje. Hay que hacer una prueba de carga y de tensión y de resistencia a ver si no tendríamos señales parásitas en uno de sus cables de tierra electrónica o de alimentación principal ASBCM. Esas pruebas son fundamentales porque sabemos que los mini componentes no necesitan grandes cargas de amperaje para poder funcionar. Sí, recordemos que es miliamperaje. Otro de los puntos es que tenemos que tapar los orificios que estemos perforando, ya sea con tape líquido, para poder garantizar una señal parásita de drenaje. Entonces vemos en la imagen cómo es que tengo que realizar la comprobación de la carga de tensión y señal parásita. Un fusible normalmente, si yo lo pongo de 20 amperes, la fábrica lo realiza el 80% de capacidad más el 4%. Quiere decir que el fusible tiene que tener la capacidad predeterminada de 16 amperes más los 4 amperes suman 20. Anteriormente los vehículos eran muy austeros en realizar cómo era la operación fundamental, nada más era el cable directamente a la marcha. Ya después vienen otros sistemas un poco más complejos y se le adaptan unos tipos de relevadores externos, pero que la finalidad era totalmente la misma, nada más que tenía movimientos mecánicos y muchos puntos donde existía la herrumbre, la corrosión, el sulfato, líneas sueltas, líneas corroídas, y eso era suficiente para que el vehículo no arrancara. Adecuadamente se vinieron los sistemas más sofisticados y es lo que tenemos ahora como fusibleras. Viene la relevancia de los vehículos eléctricos. Entonces, por mencionarlo así, un relevador externo pues era no otra cosa más que un puente para hacer llegar, ¿no?, de intermediario. Pero realmente hoy lo podemos ver y vemos que ya no se utilizan esos sistemas para poder detectar una señal parásita. Si no tenemos un amperímetro, tenemos una muy buena opción, como lo estamos viendo ahí, un convertidor de amperaje a voltaje, ¿sí?, a 10 watts para un amper. Sumamente importante que lo sepamos dominar para poder detectar señales parásitas, señales que se están cayendo a tierra o que se están cortocircuiteando. Esa es muy buena herramienta, la verdad nos ha funcionado bastante. Entonces vamos a dar comienzo al segundo tema. Muy buenos días tengan. Normalmente lo primero que tenemos que verificar es el acumulador. Antes que nada el acumulador, como lo vemos en la imagen, hay que estar siempre atentos a los cambios de tensión. ¿Cómo lo vamos a verificar? Realizando una prueba de carga y de tensión. Es de suma importancia que siempre mantengamos un buen acumulador con su nivel de voltaje y que no tenga señales parásitas. Lo que tenemos que realizar nosotros, ahí como lo tenemos en el esquema, es directamente en el acumulador, enfocarnos en el acumulador y nosotros poder definir en el acumulador cuánta señal parásita tiene, cuánto nivel de resistencia
Y por último, necesitamos realizarle su prueba de carga tal y como lo estoy mostrando. Ese es el comprobador que nosotros realizamos siempre. Ahora, si no presentó el nivel de tensión el acumulador debido o predeterminado, vamos a tener que utilizar un sobrealimentador de voltaje para poder realizar cualquier tipo de prueba en el BCM o en cualquier otro módulo. Las programaciones, adaptaciones, ajustes, refresqueos, reflasheos, por eso es que muchas de las veces no entran por los niveles de tensiones. Ahí realizamos nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a realizar el análisis a lo que es el acumulador previo a lo que es la situación de cómo es que se tiene que analizar un diagrama del BCM. Importante que siempre, como estoy haciendo mención ahí, que tenga sus 12.6 voltios para que pueda suministrar buena alimentación. Cabe señalar que muchas de las veces tiene 12.6 voltios, pero no está cargada esa batería. ¿Sí? Y nos vamos al centro de distribución de fusibles, el PDC, en la caja de fusibles externa. Vemos ahí en el recuadro que vamos a encontrar uno de sus componentes principales que se va a encargar de alimentar a través de un fusible 8 de 40 amperes ubicado en ese PDC. Cabe señalar que tiene otro empalme hacia otro componente, pero en este caso vamos a irnos directamente al BCM en su conector. Llego al primer empalme, llego al splice 127. Ese empalme 127 no hace otro concepto más que el relevador del motor de arranque, ubicado también en lo que es la caja de fusibles externas junto al acumulador. Por su pin 87 pretende activar a lo que es el solenoide de esa marcha, pero es inteligentemente la actuación. Nos devolvemos al punto de partida. Sigue siendo color rojo. Es un conector hembra de female, dice ahí. Conector 106. Continuamos. Nos encontramos con otro conector, el número 200, sigue siendo rojo. Llegamos al pin 4 del conector 1 y llegamos a un recuadro que no es otra cosa más que lo que es el switch de arranque, la chapa de ignición, ¿no? O el interruptor de encendido. Por ese pin 4 se interna entonces todo el acumulador que tienes en la batería, lo tienes que tener en el pin 4. Si llegas a tener menos ahí y menos en cada uno de sus puntos, necesitaríamos realizar una caída de voltaje. Podemos observar los múltiples puntos que puede hacer esa caída de voltaje. Entonces, el interruptor no es otra cosa más que un multicontacto. Cae en el pin 3, hace paralelo a las conexiones, nada más que un circuito iría a lo que es, en este caso, accesorios. Me estoy yendo por el lado de accesorios primeramente. El punto de partida 3, le doy para atrás a la llave, conmuto. Entonces vengo, me interno en lo que es el bloque de empalmes, todos los arneses. En el pin 24 conector 3, llego a un fusible 28, tiene su amperaje, hace un punto de salida hacia otro concepto y tengo la entrada de voltaje de 12.6 voltios fusiblado de ignición en situación de accesorios. Por otro lado, me voy al concepto 1 y 2 del pin 6 conector 1, llego al pin 36 conector 3, llego al mismo empalme de conectores, sale un splice, llego al fusible 22, una carga de 10 amperes, pin 5 y llego por fin y alimento a lo que es al BCM en situación de ignición run, de encendido. Es lo que me está indicando lo que es esta situación de análisis.
Preliminar, entonces tendríamos que verificar nosotros antes que nada la prueba de carga y la prueba de voltaje. ¿Sí? Entonces, si me voy directo al punto, el motor es pequeño, mediano, grande. Aproximadamente de cuántas pulgadas cúbicas estaríamos hablando el motor. Ya la transformación a centímetros cúbicos. La carga recomendada del acumulador, tenemos que aplicarle de 175 a 300 amperes por un lapso en una temperatura de 21 grados. No tiene que caer por 9,6 voltios por un lapso de 15 segundos. Entonces vamos a situar, a conocer un poco a este testeador. Ubicamos primero los conceptos. Tengo el amperaje, lo que es la media luna negra. Tengo el ampere hora, que es la media luna verde. Y tendríamos abajo lo que es todo el consumo. Del otro lado tengo las situaciones de tensión de voltaje. En este momento me está indicando 12,4 voltios, pero eso no es suficiente para definir que está en buen estado el acumulador. Hasta donde comprendamos la situación de carga. Entonces voy a aplicarle en este momento lo que me dijo el manual y vamos a darnos por enterado entonces si está o no en buenas condiciones ese acumulador. Observe en el polo positivo una pequeña emanación de humo. Ahí le estoy aplicando ya carga resistiva y veo que el acumulador está prácticamente dentro del rango, pero no lo suficiente. Ahora, por ende, lo que vengo es ponerle un retroalimentador para que me mantenga ese voltaje que yo requiero, que yo necesito para poder realizar mis pruebas. Ahí está detectando, está por arriba de 12,7 voltios. Entonces el acumulador no está en óptimas condiciones. Es un acumulador que ya está agrietado, que ya presenta fugas de ese ácido. Es un acumulador totalmente dañado. Entonces el siguiente concepto sería irnos, como verificamos en el esquema, ubicar el fusible principal que alimenta al BCM. Por siguiente, tendríamos nosotros que ubicar, como nos indicó el diagrama, ahora lo que es el relevador de arranque. Y así me voy situando uno por uno estos conceptos para poder entender la electromecánica, la electrónica y la electricidad aplicada. Esto es dedicación, esfuerzo. Pasamos a la siguiente ubicación y tenemos el switch de ignición. Ahora pasamos al bloque de empalme y no es otra cosa más que todo lo que desconectamos del BCM. A eso se refiere con el bloque de empalmes. Por ende, ese bloque de empalmes hace la conexión internamente a lo que conocemos. Yeah.